Buenas tardes. Comenzamos el programa número 24 de Encuentro con la Palabra. En el comienzo escucharemos la semblanza de un gran escritor latinoamericano en el relato del doctor Pequi Vila. A continuación, Maru Gambetta nos dará a conocer algunas de las novedades con las que tan gratamente nos sorprende siempre. Y por último, Amanda Patarca, escritora y poeta, nos compartirá algo de sus bellas creaciones. Colaboran en la asistencia técnica y edición del programa Mirna Freites y Dayana Rodríguez. Damos ya la bienvenida a Rubén Ángel Vila. Hola amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en Encuentro con la Palabra. Hoy con una poetisa que marcó un antes y un después en la literatura argentina. Un día como hoy, de 1938, falleció una de las poetas más importantes de la Argentina, Alfonsina. Se arrojó al mar de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Un trágico final detonado por un cáncer de mama y una profunda depresión. Aunque algunos dicen que se internó lentamente en el mar hasta perderse en sus profundidades. Esta última versión inspiró la canción Alfonsina y el mar, canción que estamos escuchando ahora en la voz de Mercedes Sosa. Alfonsina cambió el sentido de las letras. Su prosa es feminista y única. Por ello ganó distintos premios aún después de muerta. Sus poemas también reflejan la enfermedad que padeció y su ansiosa espera por el punto final de su vida. Una vida llena de dificultades económicas y emocionales. Antes de su suicidio envió 3 cartas de despedida. Una a su hijo, otra a su amigo Manuel Gálvez y la última al diario La Nación. Alfonsina creía que el suicidio era una elección válida y así lo había expresado en un poema dedicado a su querido amigo, el también poeta suicida Horacio Quiroga. ¿Qué mundo tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Alfonsina Storni. Quisiera esta tarde divina de octubre andar por la orilla lejana del mar. Que el universo marino te aguarde y te guarde, Alfonsina. Alfonsina y Horacio Quiroga, el escritor y poeta uruguayo, tuvieron un romance que se genera en una de las tertulias allá por el año 22, donde hicieron un juego de prenda que tenían que enfrentarse ambos con un reloj de cadena que pendulaba. Cuando llega el momento de que tenían que cerrar los ojos y besar al reloj, Horacio le hace una trampa, saca el reloj y besa los labios carnosos de Alfonsina. Ella queda extasiada, embriagada de amor, y consulta al pintor Quinquela Martín diciéndole que Horacio le proponía irse con ella a Misiones, a la selva misionera, de ahí donde escribe Anaconda, una de las tantas obras tan importantes que hizo Horacio. Benito Quinquela Martín le dice que ni loco con ese loco, ni loca con ese loco. ¿Y qué pasa? Ella le hace caso, queda extasiada en una angustia y en una depresión reactiva, y lamentablemente sabemos de su trágico final. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar
con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar, con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar, pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar, ver que se adelanta la garganta al aire el hombre más bello, no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Qué lindo haber escuchado a esta mujer que realmente dejó un matiz de armonía y que indudablemente va a perdurar en el tiempo a través de sus poemas. Nos vemos el próximo miércoles con un relato de la historia de nuestro país. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Las palabras son fiel reflejo de quien las pronuncia. Así como podemos enorgullecernos de ellas, también podemos arriesgarnos a ser sus prisioneros. Continuamos el encuentro con la palabra junto a Maru Gambetta. Buenas tardes, otra vez nos encontramos en Encuentro con la Palabra. Yo soy Maru, como ustedes ya me conocen, venimos trabajando haciendo este hermoso programa con mi grupo de compañeros y hoy vamos a trabajar dentro de mi bloque fusionando literatura y arte. Así que vamos a dar la bienvenida al espacio a un artista plástico y docente de Arrecifes llamado Samuel Bellón. Bienvenido, Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes del programa también. Bueno, la idea es ir viendo algunos periodos del arte y algunos movimientos que han llevado a que las producciones artísticas sean precisamente de un compromiso social, de una actividad muy importante y que hasta el día de hoy han dejado su huella. Bueno, la mayor importancia que tienen las artes visuales es que la historia como tal está contada a través del arte en gran parte de los periodos históricos. Es decir, la decodificación de los mensajes visuales ha hecho que se pueda narrar la historia interpretando esas imágenes, que generalmente reflejan acontecimientos históricos. Pero a partir del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, empezaron lo que se llamaron las vanguardias, donde grupos de distintas ramas del arte, de la literatura, del teatro, de la música y de las artes visuales, se juntaban y hacían producciones en conjunto. Y llegamos a fin del siglo XX y principio del siglo XXI con un proceso que se conoce como hibridación. Hibridación que es mezclar distintas ramas del arte, como por ejemplo las performances o las instalaciones, donde intervienen distintas categorías del arte y se hace una obra integral e incluso que ya no es obra de autor, sino que es obra de grupos. Claro, bueno, hay una creación conjunta. A partir de lo que vos me estás diciendo, yo estoy pensando en esta concepción de la literatura respecto de que, por ejemplo, para escribir un soneto había que ser una especie de genio literario porque había que tener cierto acartonamiento a las formas, a las estructuras, a las métricas, a la versificación. Entonces, en una época, ser poeta, ser escritor, ser novelista, era algo así como, bueno, nació con esta capacidad superior y no todo el mundo puede escribir. Después, a partir de todos estos movimientos en distintos lugares del mundo y a partir de una apertura mental hacia el arte,
hoy vemos que cualquiera puede escribir literatura y no necesariamente tiene que quedarse con esas formas que eran como que quedaron un poco, digamos, desfasadas en el tiempo. Sí. Porque era como muy exclusivo, era de una élite. Exacto, bueno, ahí empieza también, sobre todo con la Revolución Mexicana y la gran obra de los artistas muralistas mexicanos, Siqueiros, donde, claro, Kahlo. Siqueiros, Alfaro y Orozco, Frida Kahlo Frida. y varios intelectuales latinoamericanos que venían con la vanguardia desde Europa, lograron llevar el arte hacia el sector popular. Es decir, el mural es para que lo vea toda la gente. Pero también una intervención semiótica de Roland Barthes dice que las artes visuales son textos visuales que se pueden decodificar y que se pueden leer. A diferencia de otras lecturas, es una lectura con multiplicidad de interpretaciones. De este concepto surge que, bueno, está bien, los artistas ahora son mucho más libres, pero las reglas hay que conocerlas, porque si no conoces la regla no la podés romper. No tenés un sustento en lo que Claro, haces. O sea, no podés hacer arte por el arte en sí, porque se cae solamente. La transgresión en el arte viene de conocer la regla y de modificarla, reinventarla o generar algo nuevo, pero con un fundamento o un marco teórico importante. De hecho, una rama del arte actual es el arte conceptual, donde importa mucho más la idea que la obra en sí. Y ahí ya estamos hablando de una cuestión que la obra podría ser escrita, actuada o simplemente representada por un objeto. Sí, bueno, también pensando en esta cuestión que decís vos, ¿no? ¿Dónde queda, por ejemplo, la idea de los grandes museos del mundo, donde están las grandes obras como el Louvre y demás? Y hoy en una performance que puede hacer un artista plástico actual, donde es otra la cabeza del que la construye a la performance y también el espectador va preparado de otro modo. Claro, hoy, porque ya sea en literatura como en arte, el receptor de la obra, el lector, la persona que va a una exposición, ya no juega ese rol pasivo, es a partir de activo. Roland Barthes, lo que se toma es, ya se deja de lado el concepto de espectador para llamarlo intérprete. Claro. Entonces la persona que va a ver una obra va cargada ya de una serie de preconceptos que los puede modificar, puede estar totalmente de acuerdo en un todo con el artista o puede incluso tener una crítica totalmente distinta a lo que el artista expresa, es decir, se da lugar a la discusión. De hecho, la obra actual ya no se piensa para que perdure mucho en el tiempo, sino para que dure un momento, porque uno de los conceptos básicos del arte actual es que la obra tiene que estar adecuada a su tiempo. Es decir, yo no podría pintar como un pintor renacentista. Puedo copiar la técnica, puedo estudiarlo, puedo sacar cosas de Da Vinci, todos los días estamos sacando algo nuevo, pero la obra en sí tiene que ser contemporánea, de acuerdo a los lenguajes contemporáneos y de acuerdo a las necesidades de los intérpretes que van a ver la obra, y que tiene que ser una obra acorde a su época. Una obra que nace fuera de su tiempo, dice la literatura de arte, es una obra muerta. Claro, bueno, esto que vos estás diciendo también me lleva a mí a pensar cómo mucha gente joven hoy escribe literatura y usa un lenguaje que en otra época no hubiese sido aceptado quizá, ¿no? Por el tema de, la construcción de metáforas, la construcción de todos los recursos, son 51 recursos aproximadamente, por ejemplo, en la poesía, que uno podría usar como escritor, y de repente hoy hay también, digamos, esta cuestión como la metáfora de lo cotidiano, que se fusiona un poco con el mensaje. Eso también es importante. ¿Qué mensaje se quiere dar hoy? Igualmente, la literatura, así como el arte, tiene sustento, tiene movimientos literarios, tiene grandes escritores que han sido grandes hitos en la literatura y que nos han enseñado y nos siguen enseñando, así como vos rescatás de repente a Leonardo da Vinci. Claro, no, está bien, porque el conocimiento es la base de la obra posterior o ulterior. Pero hay un dato interesante. Una de las corrientes actuales también es la poesía visual, donde una persona
que tiene recursos o capacidad para expresarse visualmente, pero no tiene la capacidad de escribir, puede redactar una poesía y hacer un relato que tenga que ver con la poesía o con una narración a través de la imagen. De hecho, el cine y la fotografía han ayudado muchísimo. Y también una persona que no tiene mucha capacidad para pintar, dibujar, lo que sea, lo puede hacer escribiendo o incluso corporizándolo a través de una performance, por la actuación. Entonces eso nos obliga a los artistas actualmente a formarnos mucho más integralmente en distintas áreas y no solamente en el área específica que usamos para manifestarnos. Claro, bueno, yo también pensaba justamente en la poesía visual, ahí, esto que estás hablando vos. Por ejemplo, armar un paisaje con las letras, de hecho, los caligramas, los llamados caligramas. No, pero hay un director de cine japonés que se llama Akira Kurosawa, que fue el primero que usó la poesía visual en sus películas. Entonces, por ejemplo, una de las narraciones que tiene se basa solamente en metáforas. Entonces eso es una figura literaria aplicada a una actividad visual que es la filmación. Claro. Entonces tenemos que intentar entender cuestiones que tienen que ver con otras áreas. Por eso digo que el artista actual tiene que ser mucho más integral y no tan específico como el artista de principio del siglo XX o siglos atrás. Claro. Bueno, Samuel, muchas gracias entonces por tu participación en este bloque. Bueno, gracias por la invitación y que lo pasen bien. Como una bandada de pájaros, las palabras cruzan el aire en busca de nuevos puertos, fortaleciendo vínculos de hermandad. Último tramo de Encuentro con la Palabra. Soy Amanda Patarca y los saludo a todos. Les voy a contar un cuento de mi autoría que se llama Las zapatillas blancas o El código de los delincuentes. Lo que voy a referirles me lo contó Raquelita, protagonista insoslayable de esta historia. Y digo insoslayable porque su papel, el que en un primer momento pareció corresponder a un rol secundario y hasta intrascendente, en el último acto toda su persona adquirió una importancia de grado tal y una fuerza de tamaña prepotencia que resultó imposible después de lo ocurrido conseguir bajarla de su altura, arrancándola del escenario de los hechos, ya sea de un tirón o de otra forma, y mucho menos ignorarla. Bueno, antes que nada debo explicar dos cosas. Que la acción consistía en aparecer ella muy poco tiempo, el necesario para entregarle a su nieto Tochi, que cumplía 13 años, un par de zapatillas de cuero blancas, las mismas que éste había elegido, señalándoselas en la vidriera del crack. Y la segunda, que la llaman Raquelita a pesar de su edad, porque como su mamá, la bisabuela de Tochi, todavía vive y justamente tiene su mismo nombre, el diminutivo le sirvió siempre para diferenciarse. No me voy a olvidar nunca, le dijo Tochi, ya ubicado en plena acción, refiriéndole lo que le había pasado, de la cara que puso Leo cuando el otro día me presenté en su casa con mis zapatillas nuevas puestas. ¡Ah, guau! Dijo. Dijo que le dijo, repitiéndole luego las dos buenas preguntas irónicas y capciosas que le hizo, como para que supiera que él sabía lo de su pobreza. ¿Cómo las conseguiste? ¿No era que en tu casa falta plata porque ya nadie consigue trabajo? Raquelita me contó también, por ser verdad conocida por todos, que el papá de Tochi, bueno, lo dejaron cesante y que eso sucedió hace ya más de 2 años, cuando cerró la fábrica de pantalones jean en donde trabajaba, y que no pudo conseguir ningún otro empleo estable más, ni algo transitorio siquiera, salvo changas, muchas changas, porque ya tenía 45 años y parecía que a esa edad
Es imposible conseguir trabajo. También me enteré que Tochi cursaba el 7º grado de la primaria en la vieja escuela 29 de este Pago, el de los Arrecifes, y que estaba ansioso por terminar el año para entrar en la agropecuaria, que queda un poco más allá del cementerio, y que aunque el camino siempre estuvo y sigue estando poblado de peligros, lo que realmente deseaba para cuando cursara en esa escuela era que los grandes, dándose cuenta de que había crecido, cambiaran diametralmente su trato para con él. La 29 es un colegio antiguo ubicado en un paraje sombrío, hoy pintada a nuevo sus paredes de amarillo limón por aquello de la existencia de la energía creativa en dicho color. Y su edificio reluce fuerte como un sol en medio de un monte cerrado, hoy en total abandono. De eucaliptus el monte, añoso, los que le proveen de un marco de fatal incertidumbre. Al otro día de su cumpleaños, un jueves por la tarde, Tochi partió para el colegio con sus zapatillas blancas relucientes. Saltaba el barro de los charcos con sumo cuidado para no ensuciarlas. Su abuela, Raquelita, se las había encargado. «Cuidalas», le dijo, «porque me costaron caras, y como estás creciendo te las compré un poco más grandes para que te duren. Si te molestan, poneles un poco de algodón». Con ella se sentía muy seguro. Seguro tanto de su existencia como de que no envejecerían ni se ensuciarían nunca, y que no se apartarían de sus pies al menos de día, pues las custodiaría como lo hacía con su hermana menor cuando se la encomendaban. Sin apuro, pues ese día salió de su casa antes de hora, para poder presentarse delante de todos como un señor. Así lo manifestó cuando se despidió con sus zapatillas blancas puestas y su mochila enganchada en uno de sus hombros. Erguido y a paso firme, no previó el ataque. Dos jóvenes con capuchas desteñidas y pañuelos Arafat enrollados alrededor de su cabeza, tomándolo por sorpresa cada uno por un brazo, lo hicieron caer de boca al suelo. Y cuando en solo un segundo lo tuvieron inmóvil y sometido fuertemente con sus cinturones, los que utilizaron con pericia de profesionales, tanto que con uno de ellos le apretaron la boca a modo de freno para que no pudiera cerrarla, comenzaron a descalzarlo tironeando fuertemente de los cordones hasta conseguir desatarlos. Lo habían despojado y sin violencia. Bueno, al menos lo dejaron vivo. Eso pensó cuando terminaron, viéndolos alejarse a gran velocidad, llevándose las zapatillas blancas a manera de trofeo, como lo hacen los cobardes traidores. Lo dejaron solo, llorando en secreto su amargura, tragándose las lágrimas que empapaban su cara en el instante exacto en que su niñez lo abandonaba para permitirle la entrada a su hombría. Hombre experimentado, tristemente experimentado. Eso era él ahora. Y pensar que todo sucedió con un simple golpe de judo, y tal vez algo más, pero no mucho más, fue lo que dijo en su casa cuando llegó. No habían pasado una semana cuando dos muchachos jóvenes se anunciaron en la puerta de entrada de su casa con varios timbrazos estridentes, dando la impresión de que estaban apurados. Tochi les abrió, no sin antes mirar por la ventana. Parecían personas de bien, aunque algo inquietas, pero en cuestión de instantes la situación cambió. Todavía expectante en el marco de la puerta, Tochi se vio obligado a atajar como un arquero una pelota arrugada empaquetada con hojas de diarios sucios, atada con varias vueltas de piolín. «Son tus zapatillas, hijos de tu madre», le gritó el más ordinario, ubicado un poco más atrás, levantando el mentón para mostrarle la cara.
que nos obligaron en casa a devolverte por lo que pasó. Una pelotudez, dijo el otro, el que tenía tatuada en el cuello a la altura de la oreja una tarántula y que había pateado la pelota. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué sucedió?, preguntó Tochi mientras desenvolvía la enmarañada cosa, ya un poco más tranquilo y hasta feliz cuando se dio cuenta de que volvía a recobrar sus zapatillas. Nada, que mi papá cuando se enteró de quién era se enfureció con los dos y nos obligó a venir con tus puercas zapatillas a rebencazos. ¿Y quién soy yo para que el padre de ustedes hiciera eso y para que ustedes me las devolvieran? ¿Cómo que quién sos? Sos el nieto de la señorita Raquelita, su querida señorita, su maestra de primer grado de la 29. Fíjate si la habrá querido, que nuestra hermana mayor se llama como ella. Cuando la mamá de Tochi, su mamá, preocupada, preguntó en voz alta desde la cocina qué era lo que estaba pasando, los ladrones redimidos aprovecharon para desaparecer. Un suave resplandor envolvente los acompañaba mientras corriendo se iban perdiendo al ganar las calles. Les agradecemos la atención brindada y los invitamos a compartir un nuevo programa el próximo miércoles a las 16 por Radio Gen. Recordá que también nos podés escuchar por nuestro canal de YouTube Radio Encuentro con la Palabra. Búscanos y suscríbete.